Espera. Antes de que sigas viendo este video, quiero que sepas que lo que está a punto de suceder cambiará para siempre la manera en que ves a tu familia. Un niño de 11 años pateó accidentalmente su pelota hacia el lugar prohibido de su granja, y lo que encontró dentro hizo que su mundo se derrumbara por completo. Su padre había estado guardando un secreto durante 8 años. Un secreto tan profundo que cuando finalmente salió a la luz, ambos terminaron llorando. ¿Estás preparado para descubrir qué había en ese cobertizo? Porque te advierto, esta historia te va a partir el corazón. Hola, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las historias más extraordinarias cobran vida ante tus ojos. Soy, tu nombre, y hoy tengo para ustedes una historia que literalmente me quitó el sueño durante días. Imaginen por un momento que descubren que la persona más cercana a ustedes, la persona que creían conocer mejor que nadie, ha estado viviendo una doble vida durante años. Imaginen que todo lo que creían saber sobre su familia era solo la superficie de una verdad mucho más profunda y dolorosa. Eso es exactamente lo que le pasó a Tommy Miller, un niño de 11 años que vivía en una granja de Kansas, Estados Unidos. Tommy pensaba que conocía a su padre perfectamente, Robert Miller, un granjero silencioso, trabajador, que nunca hablaba del pasado y que parecía haber enterrado toda alegría junto con su esposa fallecida. Pero un día, un simple accidente con una pelota de fútbol revelaría un secreto tan impactante que cambiaría la relación entre padre e hijo para siempre. Un secreto que involucraba música, amor perdido, sueños abandonados y cartas que nunca debieron mantenerse ocultas. Antes de comenzar esta emotiva historia, necesito pedirte 3 favores que me ayudarán enormemente. Primero, si esta historia te toca el corazón como me tocó a mí, déjame un like. Me ayuda muchísimo a llegar a más personas. Segundo, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana traigo historias increíbles como esta que no querrás perderte. Y tercero, en los comentarios, escríbeme desde qué país y ciudad me estás viendo. Me fascina saber que estas historias nos conectan desde todos los rincones del mundo. Ahora sí, déjame contarte lo que realmente pasó aquel caluroso día de agosto en Kansas. El verano que cambió todo el verano de 2023 en Kansas había sido particularmente cruel. El termómetro marcaba 95 grados Fahrenheit a las 2 de la tarde y el aire parecía ondular sobre los extensos campos de maíz de la granja Miller. Las plantas, que alcanzaban ya la altura de Tommy, se extendían como un mar verde hasta perderse en el horizonte, donde el cielo azul se encontraba con la tierra en una línea perfecta que parecía dibujada con regla. Tommy Miller, de 11 años recién cumplidos, había pasado toda la mañana ayudando a su padre con las tareas de la granja. Habían revisado las cercas del sector norte, alimentado a las gallinas y reparado una sección del granero donde las tablas se habían aflojado durante la tormenta de la semana anterior. Ahora, con el trabajo matutino terminado, tenía unas preciosas horas libres antes de que su padre regresara del pueblo. «Abuela, salgo a jugar fútbol», gritó Tommy hacia la casa, mientras tomaba su pelota desgastada del porche. Dorothy Miller, de 73 años, asomó su cabeza canosa por la puerta mosquitera. Sus ojos azules, idénticos a los de su difunta nuera Sarah, brillaron con cariño al ver a su nieto. «Ten cuidado con el calor, jovencito. Y no te alejes mucho de la casa. Tu padre regresará en un par de horas con las semillas para la temporada». «Sí, abuela. Solo voy a practicar un rato aquí en el patio». Dorothy sonrió y volvió a su eterna labor de tejido. Desde que Sarah había muerto 8 años atrás, se había mudado a la granja para ayudar a criar a Tommy. Aunque nunca lo decía en voz alta, sabía que su hijo Robert se había vuelto demasiado silencioso, demasiado cerrado en sí mismo. El niño necesitaba al menos una figura que le diera el cariño y la atención que su padre, hundido en su propio dolor, a veces no podía ofrecer. Tommy colocó la pelota en el suelo y retrocedió varios pasos. En su mente, no estaba en el patio polvoriento de una granja de Kansas.
Estaba en el estadio MetLife, era la final de la Copa del Mundo, y Estados Unidos estaba perdiendo 2-1 contra Brasil. Faltaban 5 minutos para el final del partido. Y ahí está Tommy Miller. Narró en voz alta, imitando la voz dramática de los comentaristas deportivos. El joven prodigio de Kansas tiene la pelota. Elude a un defensor. Elude a otro. Corrió hacia la pelota y la pateó con fuerza contra la pared lateral de la casa. El sonido resonó como un disparo en el aire quieto de la tarde. La pelota rebotó directamente hacia él, y Tommy la controló con el pecho como había visto hacer a los profesionales en la televisión. «Gol de Tommy Miller», gritó, alzando los brazos al aire. Estados Unidos empata el partido. La multitud enloquece. Desde su silla de mimbre en el porche, la abuela Dorothy sonrió sin levantar la vista de su tejido. Había escuchado esta misma narrativa deportiva cientos de veces durante el verano, y cada vez le llenaba el corazón de alegría ver a Tommy usar su imaginación con tanta pasión. Tommy continuó jugando durante casi una hora. El sol había comenzado a descender ligeramente, pero el calor seguía siendo sofocante. Su camiseta azul estaba empapada de sudor, y sentía la boca seca como papel. Decidió intentar un último gol antes de entrar a tomar agua. Esta vez, la pelota tenía que ser perfecta. Se alejó más de la casa, tomó una carrera más larga, y pateó con toda la fuerza que tenían sus piernas de 11 años. El sonido fue diferente esta vez. Más fuerte, más limpio. Tommy supo inmediatamente que había pateado demasiado fuerte incluso antes de ver la trayectoria de la pelota. La esfera de cuero voló alto, muy alto, pasó por encima del porche donde su abuela tejía, se elevó sobre el techo de la casa y desapareció del otro lado. «Oh, no», exclamó Tommy, llevándose las manos a la cabeza. Dorothy levantó la vista, habiendo escuchado el sonido inusual. «¿Todo bien, cariño?» «Sí, abuela. Solo, creo que pateé la pelota demasiado fuerte». «Bueno, supongo que tendrás que ir a buscarla. Ten cuidado donde camines, y no te metas en problemas». Tommy corrió alrededor de la casa, siguiendo la trayectoria mental de donde había visto desaparecer la pelota. El patio trasero era diferente al frontal. Aquí, la hierba crecía más alta y salvaje, mezclándose con girasoles silvestres que su madre había plantado años atrás y que ahora crecían sin control cada verano. Más allá de los girasoles estaba el viejo cobertizo de herramientas de su padre. La estructura había sido construida por su abuelo paterno en los años 60, y aunque Robert la mantenía en buen estado, siempre había tenido un aire misterioso para Tommy. Era el único lugar en toda la propiedad donde tenía estrictamente prohibido entrar. «Las herramientas son peligrosas», había dicho su padre incontables veces. «Los pesticidas y fertilizantes pueden hacer daño si no sabes cómo manejarlos. Cuando seas mayor, te enseñaré a usarlos apropiadamente». Tommy había aceptado esta explicación sin cuestionarla hasta ahora. Después de todo, había visto a su padre salir del cobertizo con toda clase de equipos agrícolas, rociadores, bolsas de químicos, herramientas eléctricas que parecían complicadas y potencialmente peligrosas. Pero ahora, mientras buscaba su pelota entre los girasoles, Tommy no pudo evitar notar algo extraño sobre el cobertizo. No había ningún olor químico. Ningún aroma a pesticidas o fertilizantes. De hecho, había un aroma casi musical. Como si hubiera madera barnizada y metal pulido. Tommy encontró su pelota cerca de la ventana trasera del cobertizo, medio oculta entre las flores amarillas. Mientras se agachaba para recogerla, una ráfaga de viento levantó ligeramente la cortina que cubría la ventana. Y en ese momento, Tommy vio algo que hizo que su mundo se detuviera. A través del pequeño espacio entre la cortina y el marco de la ventana, pudo ver el interior del cobertizo. Y lo que vio no tenía nada que ver con herramientas agrícolas. Guitarras. Muchas guitarras colgando ordenadamente de las paredes.
Tammy parpadeó varias veces, seguro de que el calor le estaba jugando una mala pasada. Pero no. Ahí estaban, claras como el día, guitarras acústicas, una guitarra eléctrica negra brillante, y lo que parecían ser amplificadores y equipos de sonido. Su corazón comenzó a latir más fuerte que cuando corría por los campos persiguiendo a las gallinas escapadas. Su padre nunca había mencionado que supiera tocar música. De hecho, cada vez que Tammy ponía la radio en el camión durante sus viajes al pueblo, Robert inmediatamente cambiaba de la estación de música country a las noticias agrícolas o el reporte del clima. La música es una distracción, solía decir. Un hombre tiene que mantener la mente en cosas importantes. Pero si la música era solo una distracción, ¿por qué había un cuarto entero lleno de instrumentos musicales en el cobertizo de herramientas? Tammy se puso de puntillas, tratando de ver más a través de la pequeña abertura. Podía distinguir lo que parecían ser fotografías o carteles en las paredes, pero la distancia y el ángulo le impedían ver los detalles. Miró hacia la casa. Su padre no regresaría del pueblo hasta al menos una hora. Su abuela seguía en el porche frontal, completamente concentrada en su tejido y sin una línea visual hacia el cobertizo. Con el corazón latiendo como un tambor en su pecho, Tammy se acercó a la puerta trasera del cobertizo. Era una puerta simple de madera pintada de rojo, con una manija de metal que se veía desgastada por años de uso. Tammy extendió la mano hacia la manija, luego la retiró. Extendió la mano nuevamente, luego volvió a retirarla. ¿Qué pasaría si su padre lo descubría? Robert Mellor no era un hombre violento, pero tampoco era alguien con quien fuera fácil discutir cuando establecía una regla. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Tammy necesitaba saber qué había realmente en ese cobertizo. Necesitaba entender por qué su padre le había mentido. Con una respiración profunda, giró la manija. Para su sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave. La puerta se abrió con un crujido suave que pareció resonar como un trueno en sus oídos. Tommy se quedó inmóvil por unos segundos, esperando que alguien gritara o viniera corriendo. Pero solo escuchó el sonido distante de las cigarras cantando en los árboles y el viento suave moviendo el maíz. Lentamente, muy lentamente, Tammy empujó la puerta hasta abrirla completamente. Y entonces entró al mundo secreto de su padre. El mundo oculto de Robert Mellor. Si Tammy hubiera esperado encontrar un cobertizo lleno de herramientas agrícolas, lo que vio al entrar lo dejó completamente sin palabras. Era como si hubiera atravesado un portal hacia una dimensión completamente diferente. El interior del cobertizo había sido transformado en algo que solo podía describirse como un santuario musical. Cada centímetro había sido cuidadosamente organizado y mantenido con un amor y atención que Tammy nunca había visto en ninguna otra parte de la granja. Las paredes estaban cubiertas con paneles de madera de roble que brillaban con un barniz perfectamente cuidado. 6 guitarras colgaban de ganchos especialmente diseñados, 2 guitarras acústicas de diferentes tamaños, una guitarra eléctrica Fender Stratocaster de color negro brillante, una guitarra de 12 cuerdas, una guitarra slide de metal que reflejaba la luz como un espejo, y lo que Tammy reconoció como una mandolina. Cada instrumento estaba en perfectas condiciones. No había ni una mota de polvo en ninguno de ellos, y las cuerdas brillaban como si hubieran sido cambiadas recientemente. En la esquina izquierda había un amplificador Fender Twin Reverb que parecía vintage pero impecablemente mantenido. Varios micrófonos profesionales estaban montados en soportes ajustables, y una pequeña mesa de mezclas de 4 canales ocupaba un lugar central, con todos sus botones y controles organizados con precisión matemática. El suelo estaba cubierto por una hermosa alfombra persa en tonos dorados y rojos, que claramente había sido colocada allí para mejorar la acústica del espacio. En el centro, un sillón de cuero marrón oscuro mostraba las marcas del uso frecuente, la huella perfecta de alguien que se había sentado allí durante cientos, tal vez miles de horas. Pero lo que realmente hizo que Tammy sintiera como si el mundo se hubiera puesto de cabeza fueron las paredes. Cada superficie disponible estaba cubierta con carteles de conciertos, fotografías y recortes de periódicos.
Robert Mellor y los Prairie Winds, decían muchos de los carteles en letras grandes y coloridas. Las fechas se remontaban a principios de los años 90 y continuaban hasta mediados de los años 2000. Tommy se acercó a una fotografía grande enmarcada que colgaba directamente frente al sillón. En ella, su padre aparecía de pie en un pequeño escenario, guitarra acústica en mano, cantando en un micrófono. Pero este no era el Robert Mellor que Tommy conocía. Robert tenía el cabello castaño largo hasta los hombros, una sonrisa radiante que iluminaba toda su cara, y los ojos verdes brillantes de felicidad pura. Llevaba una camisa vaquera azul y jeans desgastados, y su postura irradiaba confianza y alegría. Detrás de él, otros 3 músicos tocaban, un bajista, un baterista y otro guitarrista. Todos parecían estar disfrutando enormemente del momento. Frente al escenario, una pequeña multitud de personas bailaba y cantaba, con bebidas en las manos y sonrisas en las caras. Tommy nunca había visto a su padre sonreír de esa manera. Nunca. Siguió explorando, cada descubrimiento más sorprendente que el anterior. Había carteles de festivales de música en pequeños pueblos de Kansas, Nebraska y Oklahoma. Los Prairie Winds en el Festival de Música Country de Dodge City. Robert Mellor y su banda en vivo en el Salón Eagle de Wichita. Una noche especial de música folk americana. En un estante bajo, Tommy encontró una colección de álbumes de vinilo. Con manos temblorosas, tomó uno que tenía una etiqueta casera, Prairie Winds, Demos 1994. Lo volteó y vio una lista de canciones escritas a mano, Campos de Oro, Sarah's Son, Midnight Drive Through Kansas, Dreams on the Prairie. Pero fue el siguiente álbum el que realmente lo dejó sin aliento. La portada profesional mostraba a los 4 miembros de la banda posando en un campo de trigo dorado, con el sol poniéndose detrás de ellos. El título decía, Prairie Winds, Corazones del Medio Oeste. Y en la esquina inferior derecha, había una etiqueta de una compañía discográfica real, Heartland Records, Nashville, Tennessee. Tommy volteó el álbum y leyó los créditos con creciente asombro: Robert Mellor, voz principal, guitarra acústica y eléctrica, armónica James, Buddy, Patterson, bajo, coros Daniel Cruz, batería, percusión Michael, Rojo, Thompson, guitarra principal, banjo, coros producido por Jack Williams en Soundwave Studios, Nashville, grabado entre marzo y mayo de 1998, dedicado a Sarah Mellor, quien siempre creyó en nuestros sueños y nos dio las alas para volar. Sarah. Su madre. Tommy sintió un nudo formándose en su garganta. Buscó más evidencia de su madre entre los tesoros del cobertizo. No tuvo que buscar mucho. En un pequeño escritorio de madera de cerezo ubicado contra la pared trasera, encontró algo que lo dejó completamente sin respiración. Un cajón ligeramente entreabierto revelaba una pila de cartas atadas con una cinta de satén azul claro. Tommy reconoció inmediatamente la letra elegante y curvilínea de su madre, que había visto en las pocas tarjetas de cumpleaños y notas que su padre había conservado. Con manos que temblaban visiblemente, Tommy tomó la pila de cartas y desató cuidadosamente la cinta. La primera carta estaba fechada el 15 de marzo de 1999, apenas 6 meses antes de que su madre muriera. Mi querido Robert, sé que estos últimos días han sido más difíciles de lo usual. Los tratamientos me dejan tan cansada que a veces siento como si estuviera viviendo en un sueño permanente. Pero hay algo que necesito que sepas, algo que quiero que recuerdes siempre. Tu música ha sido mi medicina más poderosa. Más fuerte que cualquier químico que los doctores puedan darme. Cuando te siento tocar esa guitarra Martin en nuestra habitación por las noches, cuando cantas esas canciones que escribiste para mí, todo el dolor simplemente desaparece. Anoche, cuando tocaste Sarah's Son, lloré. Pero no de tristeza, mi amor. Lloré de felicidad, porque me di cuenta de que sin importar lo que pase conmigo, esa canción seguirá existiendo. Tu voz seguirá cantando nuestro amor. Tu música seguirá llevando todo lo que hemos construido juntos. Robert, por favor, te lo suplico, no dejes que mi enfermedad mate tu música también.
Tommy va a necesitar conocer esa parte de ti algún día. Va a necesitar entender que su padre no es solo un granjero callado y trabajador. Va a necesitar saber que su padre es un artista, un soñador, alguien que puede tocar el alma de las personas con 6 cuerdas y una voz honesta. La música es quien eres realmente, Robert Miller. No la dejes morir conmigo. Con todo mi amor eterno, Sarah P. Buddy llamó ayer. Dice que Heartland Records quiere reunirse con ustedes la próxima semana. Sé que tienes miedo de dejarme, pero tienes que ir. Este podría ser el momento que hemos estado esperando. Tommy sintió lágrimas calientes corriendo por sus mejillas. Nunca había conocido realmente a su madre, solo tenía 3 años cuando ella murió. Todo lo que sabía de Sarah Miller venía de las pocas fotografías que su padre había conservado y los comentarios ocasionales de su abuela Dorothy. Pero ahora, leyendo sus palabras, sintió como si finalmente la estuviera conociendo. Su madre había sido alguien que creía en los sueños. Alguien que entendía que la música era más que solo entretenimiento, era el alma de su padre hecha audible. Siguió leyendo más cartas, cada una revelando más secretos sobre la vida que su padre había vivido antes de convertirse en el hombre silencioso que Tommy conocía. Una carta de enero de 1999 mencionaba una gira por el Medio Oeste que había sido cancelada debido al diagnóstico de cáncer de Sarah. Otra carta hablaba sobre cómo Robert había escrito una canción llamada Tommy's First Steps cuando el niño había comenzado a caminar. Pero fue la última carta de la pila la que realmente partió el corazón de Tommy. Estaba fechada apenas 2 semanas antes de la muerte de su madre. Mi querido esposo y padre de nuestro hermoso hijo, sé que estas podrían ser las últimas palabras que te escriba, así que necesito que cada una cuente. Robert, he visto cómo te culpas por no poder salvarme. He visto cómo miras a Tommy y te preguntas cómo vas a criarlo solo. He visto el miedo en tus ojos cuando piensas en el futuro. Pero hay algo que quiero que entiendas, no me voy completamente. Estaré en cada canción que toques. Estaré en cada vez que veas a Tommy sonreír de la manera en que yo solía sonreír. Estaré en la música. No guardes tu guitarra en un armario cuando yo me vaya. No silencies tu voz porque la mía ya no puede armonizar contigo. La música que llevamos juntos es nuestro legado más hermoso, y Tommy necesita conocerlo. Algún día, cuando esté listo, llévalo al cobertizo. Enséñale las guitarras. Cuéntale sobre los Prairie Winds. Cántale las canciones que escribiste para mí. Deja que sepa que su padre no solo cultiva maíz, cultiva también belleza, arte, amor hecho melodía. Prométeme que no enterrarás tu alma junto conmigo. Para siempre tuya, Sarah P. Buddy, Danny y Rojo vinieron a visitarme ayer. Están preocupados por ti. Dicen que la banda no es lo mismo sin tu liderazgo. Por favor, no los abandones también. Ellos te necesitan, y tú los necesitas a ellos. Tommy cerró los ojos y apretó las cartas contra su pecho. Finalmente entendía por qué su padre se había vuelto tan silencioso, por qué nunca hablaba del pasado, por qué parecía llevar una tristeza constante en los hombros. Robert Miller no había perdido solo a su esposa. Había perdido su identidad completa. Había enterrado al músico junto con la mujer que creía en su música. Un sonido repentino hizo que Tommy saltara. Era el ruido familiar del motor del Ford F-150 de su padre acercándose por el sendero de grava. Su padre había regresado del pueblo. Con el corazón latiendo como una máquina de coser enloquecida, Tommy guardó rápidamente las cartas en el cajón, las ató con la cinta azul, y miró a su alrededor para asegurarse de que todo estuviera exactamente como lo había encontrado. Salió del cobertizo, cerró cuidadosamente la puerta y recogió su pelota de fútbol del suelo. Para cuando llegó al frente de la casa, su padre estaba bajando sacos de semillas de la parte trasera del camión. Pero ahora, Tommy no veía solo a Robert Miller, el granjero. Veía también al fantasma de Robert Miller, el músico. Y esa visión lo llenaba de preguntas que sabía que pronto tendría que hacer, sin importar las consecuencias.
Cuando los secretos salen a la luz, Robert Mellor era un hombre de rutinas. Cada día seguía el mismo patrón preciso que había perfeccionado durante los 8 años desde la muerte de Sarah: levantarse a las 5 de la mañana, revisar el ganado, desayunar en silencio, trabajar los campos hasta el mediodía, almorzar, hacer los mandados necesarios en el pueblo, regresar para las tareas de la tarde, cenar y acostarse temprano. Era una vida predecible, segura, sin sorpresas. Sin música. Pero hoy, mientras descargaba los sacos de semillas de su camión, Robert sintió que algo había cambiado. Había una tensión en el aire que no podía identificar, una sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Tommy apareció en el patio frontal, pelota de fútbol en mano, pero había algo diferente en la manera en que miraba a su padre. Sus ojos verdes, idénticos a los de Sarah, parecían estudiar cada movimiento, cada expresión, como si estuviera viendo a Robert por primera vez. «Hola, papá», dijo Tommy, su voz sonando extrañamente formal. «¿Cómo te fue en el pueblo?» «Bien, hijo. Jackson's Feed Store tenía las semillas de soja que necesitábamos para la próxima temporada». «¿Te portaste bien con tu abuela?» «Sí, señor». Robert asintió y continuó descargando. Era una conversación típica entre ellos, funcional, educada, pero sin la calidez que él recordaba haber tenido con su propio padre. A veces se preguntaba si Tommy sentía la distancia emocional entre ellos, si el niño se preguntaba por qué su padre parecía siempre tan ausente. Durante el almuerzo, Robert notó que Tommy apenas tocó su comida. La abuela Dorothy había preparado uno de los platos favoritos del niño, sándwiches de jamón y queso con sopa de tomate casera, pero Tommy solo movía la cuchara en círculos, perdido en sus pensamientos. «Tommy, estás muy callado hoy», observó Dorothy, sus ojos azules mostrando preocupación. «¿Te sientes bien? ¿No estarás enfermando con este calor?» «Estoy bien, abuela». Robert levantó la vista de su propio sándwich. Era cierto que su hijo parecía diferente. Había una intensidad en su mirada que no había estado allí por la mañana. «¿Seguro? Te ves un poco pálido». Tommy lo miró directamente a los ojos por primera vez en el día, y Robert sintió un escalofrío inexplicable. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto, hijo». Tommy tomó una respiración profunda, como si se estuviera preparando para saltar desde un acantilado. ¿Alguna vez has tocado música?» El sándwich de Robert se detuvo a medio camino hacia su boca. El tiempo pareció ralentizarse. Podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo de su madre en la sala, el zumbido distante del aire acondicionado, su propio corazón latiendo más fuerte de lo normal. «¿Por qué preguntas eso, Tommy?» «Solo tengo curiosidad. En la escuela, el señor Anderson nos dijo que todos tenemos talentos ocultos. Que a veces nuestros padres tenían sueños diferentes antes de que naciéramos». Dorothy dejó su cuchara y miró a su hijo con una expresión que Tommy no pudo interpretar. Había preocupación en sus ojos, pero también algo que parecía esperanza. Robert dejó su sándwich en el plato y se limpió las manos con la servilleta. Tommy pudo ver que le temblaban ligeramente. «Hijo, hay muchas cosas en la vida que las personas dejan atrás. Cosas que parecían importantes en un momento, pero que ya no tienen lugar en nuestras vidas actuales. Pero si tenías talento, si eras bueno en algo». La voz de Robert se alzó más de lo que había pretendido, más de lo que había alzado la voz en años. «Tommy. No todos los talentos necesitan ser perseguidos. A veces, las responsabilidades son más importantes que los sueños. A veces, crecer significa dejar atrás las cosas que solían hacerte feliz». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Tommy sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero las contuvo. Dorothy se removió incómodamente en su silla, claramente debatiendo si debía intervenir. Finalmente, Tommy reunió todo el valor que tenía en su pequeño cuerpo y dijo las palabras que cambiarían todo: «Papá, encontré tu cobertizo de música».
Si Robert hubiera estado de pie, se habría caído. Su rostro se volvió completamente blanco, como si toda la sangre hubiera drenado de su cabeza de una sola vez. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. ¿Qué dijiste? Mi pelota se fue hacia atrás del cobertizo y la puerta estaba sin llave y... Robert se levantó bruscamente de la mesa, su silla raspando contra el suelo de madera con un sonido que hizo que tanto Tommy como Dorothy se sobresaltaran. Ese cobertizo está prohibido. Gritó, su voz áspera y quebrada. No tenías derecho. No tenías ningún derecho a entrar ahí. Tommy sintió las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. Pero papá, vi las guitarras, vi las fotos de cuando eras joven, no me importa lo que viste. Robert estaba temblando de arriba a abajo, años de dolor reprimido emergiendo como lava de un volcán. Ese lugar no es para ti. Esas cosas no son parte de quien soy ahora. Pero papá, leí las cartas de mamá. Las palabras salieron de la boca de Tommy como una explosión. Robert se quedó completamente inmóvil, como si hubiera sido convertido en piedra. Las cartas, susurró, su voz ahora apenas audible. Leíste las cartas de tu madre. Dorothy se levantó lentamente y puso una mano temblorosa en el hombro de su hijo. Robert, quizás es hora. Quizás es hora de que, no, mamá, Robert interrumpió, pero su voz había perdido toda su fuerza. No puedo. No puedo abrir esa puerta otra vez. Tommy se puso de pie también, temblando pero determinado. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, pero su voz se mantuvo firme. Mamá escribió que yo necesitaba conocer esa parte de ti. Escribió que la música es quien eres realmente. ¿Por qué nunca me contaste sobre los Prairie Winds? ¿Por qué nunca me dijiste que eras famoso? No era famoso. Gritó Robert. Era solo un soñador estúpido que pensaba que podía hacer dinero tocando guitarras en bares de mala muerte. Pero tenías un disco. Vi el álbum. Heartland Records. Robert se volteó hacia su hijo, y por primera vez en 8 años, Tommy vio lágrimas corriendo por las mejillas de su padre. Sí, tuvimos un disco. Un disco que vendió exactamente 1247 copias. Un disco que nos llenó de deudas que tardé años en pagar. Un disco que me mantuvo lejos de tu madre cuando más me necesitaba. La voz de Robert se quebró completamente. Tu madre murió mientras yo estaba en Nashville, grabando canciones estúpidas que a nadie le importaban. Murió mientras yo perseguía un sueño que nunca iba a funcionar. Murió sola en un hospital porque su esposo estaba demasiado ocupado siendo un músico para estar donde debía estar. Dorothy puso ambas manos en los hombros de su hijo. Robert, eso no es cierto. Sarah sabía exactamente dónde estabas. Ella te envió a Nashville. Ella quería ella se merecía un esposo que la pusiera primero. Tommy se merece un padre que se concentre en lo que importa realmente, la familia, la responsabilidad, el trabajo honesto. Tommy miró a su padre con nuevos ojos. Finalmente entendía. Su padre no había abandonado la música porque no la amara. La había abandonado porque la amaba demasiado, y ese amor había entrado en conflicto con su amor por su familia. Papá, dijo Tommy suavemente, mamá escribió que no enterraras tu alma con ella. Robert se desplomó de nuevo en su silla, como si todas las fuerzas lo hubieran abandonado. Enterró su rostro en sus manos y comenzó a sollozar como no había sollozado desde el funeral de Sarah. No sé cómo tocar sin ella, Tommy. No sé cómo hacer música sin su voz armonizando conmigo. No sé cómo ser Robert Mellor el músico sin Sarah Mellor a mi lado. Tommy se acercó a su padre y, por primera vez en su vida, fue él quien consoló al adulto. Pero yo estoy aquí, papá. Tal vez puedas enseñarme a armonizar contigo. Robert levantó la vista y miró a su hijo a través de sus lágrimas. En los ojos verdes de Tommy, vio un reflejo no solo de Sarah, sino también de sí mismo. La determinación, la sensibilidad, la capacidad de amar profundamente. ¿De verdad quieres aprender?
Sí, papá. Quiero conocer la parte de ti que mamá amaba tanto. Quiero conocer al Robert Mellor que hizo que la gente baile y cante. Dorothy sonrió a través de sus propias lágrimas. Creo que Sarah estaría muy orgullosa de ambos en este momento. Robert extendió su mano hacia Tommy, y cuando el niño la tomó, sintió como si finalmente estuviera listo para abrir la puerta que había mantenido cerrada durante 8 años. ¿Vamos al cobertizo? Tommy asintió, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y nerviosismo. Vamos al cobertizo. El regreso de la música. El sol de la tarde había comenzado a descender hacia el horizonte cuando Robert y Tommy caminaron juntos por el sendero que llevaba al cobertizo. Era un camino que Robert había hecho miles de veces durante los primeros años después de la muerte de Sarah, pero que había evitado completamente durante los últimos 3 años. El aire estaba lleno del sonido de las cigarras cantando en los árboles de roble que bordeaban la propiedad, y una brisa suave hacía ondular los campos de maíz como un océano verde. Era el tipo de tarde de verano de Kansas que Sarah había adorado, cuando solía sentarse en el porche trasero con su té helado y decir que podía escuchar a Dios susurrando en el viento. Papá, dijo Tommy mientras caminaban, ¿estás nervioso? Robert consideró la pregunta. Sus manos estaban temblando ligeramente, y sentía mariposas en el estómago como no había sentido desde su primer concierto en vivo en 1992. Sí, hijo. Muy nervioso. Ha pasado mucho tiempo desde que compartí esta parte de mí con alguien. ¿Cuánto tiempo? 8 años. Desde la noche antes del funeral de tu madre. Se detuvieron frente a la puerta del cobertizo. Robert sacó una llave de su bolsillo, una llave que Tommy no había sabido que existía. Generalmente lo mantengo cerrado, explicó Robert. Hoy debí haber olvidado cerrarla después bueno, a veces vengo aquí cuando no puedo dormir. Solo me siento y, recuerdo. Abrió la puerta y encendió la luz eléctrica que colgaba del techo. El cobertizo se iluminó, revelando todos sus secretos a la luz completa por primera vez para Tommy. Era aún más impresionante de lo que había parecido durante su exploración clandestina. Los instrumentos brillaban bajo la luz, y Tommy pudo ver detalles que se había perdido antes, pequeñas fotografías familiares mezcladas entre los carteles de conciertos, notas musicales escritas a mano pegadas en las paredes, una pequeña biblioteca de libros de música y biografías de músicos famosos. Robert se dirigió directamente hacia la guitarra Martin, la misma que Tommy había visto en las fotografías. La tomó de su gancho con el cuidado reverente de alguien manejando una reliquia sagrada. Tu madre me regaló esta guitarra para nuestro primer aniversario de bodas, dijo, pasando sus dedos sobre la madera barnizada. Trabajó turnos extra en la biblioteca durante 3 meses para poder pagarla. Dijo que si iba a casarse con un músico, mejor que fuera uno con una guitarra que sonara como debe sonar. Se sentó en el sillón de cuero que había sido su refugio durante tantos años solitarios. El cuero crujió familiarmente bajo su peso, y sus manos encontraron automáticamente la posición correcta en el mástil de la guitarra. Esta guitarra tiene 40 años, continuó. La hicieron en la fábrica Martin en Pennsylvania en 1983. Tiene una tapa de abeto de Sitka y fondo de palisandro brasileño. El sonido, bueno, vas a escuchar el sonido. Comenzó a afinar las cuerdas una por una. Cada nota resonó claramente en el espacio acústicamente perfecto del cobertizo. Tommy se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. ¿Por qué dejaste de tocar después de que mamá murió, papá? Robert terminó de afinar y mantuvo la guitarra en posición, pero no tocó ningún acorde todavía. Cuando tu madre estaba enferma, yo tocaba para ella todas las noches. Incluso cuando estaba tan débil que apenas podía hablar, podía canturrear las melodías. La música era nuestro lenguaje privado. Era la manera en que nos comunicábamos cuando las palabras no eran suficientes. Sus ojos se humedecieron con el recuerdo. La noche que murió, traté de tocar. Pensé que tal vez podría sentirla de alguna manera a través de la música.
Pero cuando toqué el primer acorde, el silencio que siguió fue el silencio más doloroso que he escuchado en mi vida. No había voz armonizando conmigo. No había nadie cantando junto conmigo. Solo estaba yo, solo, en un cuarto vacío. Tommy se acercó más a su padre, pero no está solo ahora. Robert miró a su hijo y sonrió por primera vez en años con alegría genuina. No estoy solo ahora. Tocó su primer acorde en 8 años, un re mayor suave y resonante. El sonido llenó el cobertizo como agua llenando un vaso vacío. Tommy sintió algo que nunca había experimentado antes, pudo sentir la emoción pura en el aire, pudo escuchar años de amor y pérdida en esas 6 cuerdas vibrando. Esta canción se llama Campos de Oro, dijo Robert. La escribí para tu madre durante nuestro 2º año de matrimonio. Habla sobre construir una vida juntos aquí en estos campos, sobre crear una familia, sobre envejecer juntos bajo el cielo de Kansas. Comenzó a tocar un patrón de fingerpicking suave y melódico. Sus dedos se movían sobre las cuerdas como si nunca hubieran parado de tocar, la memoria muscular intacta después de todos esos años silenciosos. Luego comenzó a cantar, y Tommy entendió inmediatamente por qué la gente había amado a los Prairie Winds. La voz de Robert era profunda y rica, con una textura áspera que hablaba de vida vivida y dolor superado. No era perfecta en el sentido técnico, pero tenía algo más valioso, autenticidad completa. En estos campos de oro, bajo el cielo infinito, construimos nuestros sueños, tú y yo juntos, con manos trabajadoras y corazones abiertos, plantamos semillas de amor que crecerán para siempre. El maíz susurra secretos al viento vespertino, las estrellas cuentan historias de nuestro destino, en esta tierra que nos vio enamorarnos, aquí haremos nuestro hogar, aquí encontraremos la paz. Tommy sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero eran lágrimas diferentes a las del almuerzo. Estas eran lágrimas de belleza, de conexión, de finalmente entender algo fundamental sobre quién era su padre realmente. Cuando la canción terminó, se quedaron en silencio por un momento, dejando que las últimas notas se desvanecieran en el aire. Papá, eso fue lo más hermoso que he escuchado en mi vida. Robert sonrió y le entregó una guitarra más pequeña a Tommy. Esta era mía cuando tenía tu edad. Mi padre me la compró en una tienda de segunda mano en Wichita cuando cumplí 11 años. Dijo que todo hombre de Kansas debía saber al menos 3 acordes de guitarra. Tommy tomó el instrumento con reverencia. Era más pequeña que la Martin, pero estaba igualmente bien cuidada. ¿Me vas a enseñar? Voy a enseñarte todo lo que sé, hijo. Durante la siguiente hora, Robert le enseñó a Tommy los acordes básicos, re mayor, sol mayor, la mayor. Los dedos pequeños de Tommy lucharon al principio para encontrar las posiciones correctas, y las cuerdas le lastimaban las yemas de los dedos, pero tenía la determinación de su madre y la paciencia de su padre. Deja que te duela un poco, aconsejó Robert. Los callos se forman con el tiempo. Tu madre solía decir que las mejores cosas en la vida requieren un poco de dolor para ser apreciadas completamente. Cuando Tommy finalmente logró tocar un re mayor limpio, Robert sintió como si su corazón estuviera descongelándose después de 8 años de invierno. Lo hice. Papá, lo hice. Sí, lo hiciste. Y sonó perfecto. Tocaron juntos durante el resto de la tarde. Robert tocó melodías simples mientras Tommy se concentraba en cambiar entre los 3 acordes que había aprendido. No era música sofisticada, pero había algo mágico en el sonido de padre e hijo haciendo música juntos por primera vez. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de Kansas en tonos naranjas y rosados, Robert se acercó al baúl viejo en la esquina. Tommy, hay algo más que quiero mostrarte. Sacó un cuaderno de cuero desgastado, con las esquinas dobladas por años de uso. Tu madre no solo amaba mi música. Ella escribía canciones también. Letras, principalmente. Nunca las grabamos porque nos quedamos sin tiempo. Pero pensé que tal vez algún día tú y yo podrías ponerles música.
Tommy abrió el cuaderno y vio páginas y páginas de letra escrita con la caligrafía elegante de su madre. Poemas sobre la vida en la granja, sobre el amor que crece lentamente como las plantas en primavera, sobre la esperanza que persiste incluso en los momentos más oscuros. Leyó en voz alta: mi pequeño Tommy corre por los campos, sus risas son música más dulce que cualquier canción, en sus ojos veo el futuro brillando, en sus pasos escucho el ritmo de mañana. Ella escribió eso cuando tenías 2 años, dijo Robert suavemente. Solía sentarse en el porche trasero y escribir mientras tú jugabas en el patio. Tommy pasó las páginas, descubriendo más tesoros. Robert toca guitarra mientras el sol se pone, sus dedos encuentran melodías que mi corazón reconoce, en cada nota escucho nuestra historia, en cada acorde veo nuestro amor hacerse eterno. Papá, estas son hermosas. ¿Crees que podríamos convertirlas en canciones? Creo que a tu madre le encantaría eso. Robert tomó su guitarra de nuevo y comenzó a tocar una melodía suave. ¿Qué tal si empezamos con la que escribió sobre ti? Durante la siguiente media hora, trabajaron juntos en crear una melodía para las palabras de Sarah. Tommy sugería cambios rítmicos, Robert experimentaba con diferentes progresiones de acordes. Era un trabajo lento, pero cada pequeño progreso se sentía como un regalo. Cuando finalmente lograron una versión completa de la canción de Tommy, el niño se sintió más conectado con su madre fallecida de lo que jamás había estado. Papá, ¿crees que mamá puede oírnos? Robert miró hacia la ventana, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Kansas. Creo que tu madre está en cada nota que tocamos, hijo. Creo que está sonriendo al vernos hacer música juntos. Tommy se acercó a su padre y lo abrazó. ¿Podemos hacer esto todos los días? Podemos hacer esto todos los días que quieras. ¿Y tal vez algún día podrías contarme sobre los Prairie-Winds? ¿Sobre los conciertos y la gente que bailaba? Robert abrazó a su hijo más fuerte. Te contaré todo, Tommy. Te contaré sobre Buddy, que tocaba el bajo y podía hacer reír a cualquier audiencia. Te contaré sobre Danny, que tocaba la batería como si estuviera teniendo una conversación con los ángeles. Te contaré sobre Rojo, que podía hacer que su guitarra llorara o riera según la canción. ¿Crees que ellos me gustarían? Creo que ellos te amarían, porque eres el hijo del hombre que más respetaban en el mundo. Esa noche, mientras guardaban las guitarras y apagaban las luces del cobertizo, tanto Robert como Tommy sabían que algo fundamental había cambiado en sus vidas. La música había regresado a la granja Mellor. Pero más importante aún, padre e hijo habían encontrado una nueva manera de conectarse, no solo entre ellos, sino también con la memoria de la mujer que había amado a ambos más que a la vida misma. Mientras caminaban de regreso a la casa bajo el cielo estrellado de Kansas, Tommy podía jurar que escuchaba una voz femenina suave cantando en el viento, armonizando con las melodías que aún resonaban en su corazón. Sarah Mellor finalmente había reunido a su esposo y su hijo a través del lenguaje universal que siempre había creído que los conectaría, la música. Y en algún lugar entre las notas y los acordes, entre las lágrimas y las sonrisas, la granja Mellor había encontrado su canción de nuevo. Los campos de maíz nunca habían escuchado música tan hermosa como la que resonó desde ese pequeño cobertizo rojo durante las semanas que siguieron, donde un padre redescubrió su alma y un hijo encontró la suya, unidos por 6 cuerdas, una voz, y el amor eterno de una mujer que había sabido, incluso en sus últimos días, que la música era la llave que un día abriría el corazón cerrado de su familia. Guión bajo 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 guión. Fin. Esta historia nos recuerda que los secretos guardados por amor a veces necesitan ser revelados para que el amor pueda seguir creciendo. Tommy no solo encontró el pasado musical de su padre, encontró la parte de sí mismo que había heredado de ambos padres, la capacidad de crear belleza, de conectar corazones y de mantener viva la memoria a través del arte.
En los campos dorados de Kansas, donde el viento susurra secretos eternos, la familia Mellor había aprendido que el amor verdadero nunca muere, simplemente cambia de forma y a veces se convierte en música.